Seguimos con la exposición del prólogo del catecismo, en donde la Iglesia nos pone las bases de nuestra fe. Estamos en la exposición del cuarto apartado del prólogo, que nos habla de la estructura del catecismo de la Iglesia Católica. Comentamos la estructura general, la cual se divide en 4 partes, las partes en secciones, las secciones en capítulos, párrafos y números, ¿no? Las 4 partes del catecismo coinciden con el credo, los sacramentos, los mandamientos y la oración. Hoy seguimos con el comentario de la tercera y cuarta parte del catecismo, que serán los mandamientos, la moral, y la oración, el Padre Nuestro. El catecismo va en su prólogo a dedicar para esta introducción comentario el número 16 y 17 del prólogo. El número 16 del catecismo dice: la tercera parte del catecismo presenta el fin último del hombre, creado a imagen de Dios, la bienaventuranza y los caminos para llegar a ella, mediante un obrar recto y libre, con la ayuda de la ley y de la gracia de Dios, mediante un obrar que realiza el doble mandamiento de la caridad, desarrollado en los 10 mandamientos de Dios. En primer lugar, queridos amigos, me llama mucho la atención el título que se le pone a esta tercera parte del catecismo: la vida de fe, o la vida en Cristo. Es muy hermoso este título y es muy sanador de todas estas concepciones un poco reductoras de lo que es la vida moral o de lo que son los mandamientos. El hecho de que se llame así, digo que es muy sanador, porque algunas veces nos encontramos esta tendencia moralista, pues que suele ser muy fuerte entre nosotros, ¿no? Nosotros hacemos a veces una distinción entre lo que es nuestra relación con Cristo y lo que es nuestra vida espiritual, de lo que es la oración y lo que es la vida de gracia y el tema de la moral, y solemos hacer estas distinciones tan fuertes. Vivir los mandamientos no es sino hacer realidad, pues, lo que dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. El ideal del cristiano es que se deje habitar por Cristo, que se deje habitar por el Espíritu Santo, de manera que su obrar sea una prolongación del obrar de Cristo en el mundo. Esa es quizás la mejor manera como podemos presentar los mandamientos. Hay 2 maneras que podemos hacer esta presentación. Una es de forma extrínseca a nosotros, como que alguien desde fuera pone una especie de prescripciones, de normas, de leyes, según una voluntad más o menos caprichosa de alguien que manda, ¿no? En este caso sería Dios. Y a nosotros nos toca obedecer. Esta es una concepción que muchos hombres tienen hoy día sobre los mandamientos. Es una concepción incluso verdaderamente pequeña, muy corta, ¿no? E incluso podría ser un poco más explícito, es incorrecta. Los mandamientos no únicamente han venido de lo alto, han venido de Dios, desde la revelación de Dios, para darle al hombre plenitud, sino que también los mandamientos coinciden con la plenitud personal, que es ser felices. Por lo tanto, no es que tengo que obedecer porque el que manda se le ocurrió imponerme esto. No. Es que lo que Dios nos manda es vivir en Cristo, que es nuestra felicidad, porque Cristo es la plenitud del hombre. Por eso este número 16 del catecismo hace esta breve explicación
de lo que se va a enseñar en toda esa larga tercera parte del catecismo, cuando nos dice que la moral tiene como fin último en el hombre su bienaventuranza, su felicidad. Y nos preguntamos, ¿cuál es el fin de la vida en Cristo? ¿Cuál es el fin de la moral? ¿Cuál es el fin de los mandamientos? El fin de todo esto es que tú seas feliz. Es la bienaventuranza del hombre. Y esto es muy importante, queridos amigos, porque es verdad que nosotros hablamos de que tenemos que, procurar agradar a Dios, cumplir la voluntad de Dios. Y esos términos no debemos de avergonzarnos de ellos. Pero hay que entenderlos bien. Porque si uno piensa que agradar y cumplir la voluntad de Dios es fastidiarme yo, para que Dios esté contento, porque yo en mi fastidio me he propuesto cumplir sus mandamientos, pero no estoy de acuerdo con eso, solo lo hago para que Dios esté contento, pues esto suena un poco ridículo. No es que el hombre no sea feliz para que Dios esté feliz, para que el hombre le dé gloria a Dios, no. Es que la gloria de Dios es tu felicidad. Por tanto, buscar el agrado de Dios o ser obedientes a la voluntad de Dios coincide perfectamente con nuestra felicidad. Esto es muy importante, ¿no? Y es de lo que tenemos que convencernos. Porque si alguno de ustedes, de nosotros, piensa que buscar la voluntad de Dios entra en competencia con tu felicidad, estás totalmente equivocado. Ese fue precisamente el camino que escogió Satanás para tentar a Adán y Eva en el paraíso. El pensar que la obediencia a Dios estaba en contraste con su libertad y con su felicidad. Por eso Satanás les dice, claro, Dios sabe que si coméis de aquí, de este árbol, seréis como dioses y competiréis con él. Es decir, el fin de la moral es que el hombre sea bienaventurado, que sea feliz, no competencia de Dios. Dios no tiene ningún otro interés con nosotros sino nuestra felicidad. San Irineo en el siglo II decía que la gloria de Dios es la felicidad del hombre. Dios no tiene ningún interés, no busca nada más. Y al mismo tiempo, ese bien del hombre es la gloria de Dios. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿cuál es la felicidad de un papá? El bien de su hijo. ¿Y cuál es la felicidad de un hijo? La felicidad de su padre. Por eso, el fin último del hombre es, en lo moral, que sea feliz. Y continúa el catecismo diciendo, y los caminos para llegar a ella, es decir, que aunque tengamos confianza en que Dios quiere nuestra felicidad, es muy importante que confiemos en cómo llegar a esa felicidad. ¿Cuáles son los caminos para llegar a esa felicidad? Porque muchas personas están de acuerdo en que Dios quiere nuestra felicidad, pero luego viene el problema de confiar en sus caminos. Confía en los caminos que Él ha trazado para que seamos felices. Es como el hijo que ya sabe que su padre quiere el bien para él, pero cree que su padre se equivoca en las normas que le pone. No confía en su padre. No confía en su padre. Y aquí lo que tenemos que nosotros revertir es que debemos confiar en ese padre. Confía en Dios. Y aunque tu padre de la tierra pudiera equivocarse en algún momento, Dios no se equivoca. ¿Por qué? Dios es Dios. La cuestión está en que no confundamos felicidad con comodidad o felicidad con facilidad. Porque a veces nos parece que para ser felices hay que seguir el camino fácil. Y eso no es así.
Es muy fácil confundir felicidad con lo placentero, y no es así. Dios nos quiere felices, y Él viene a iluminar qué caminos son los que conducen a la felicidad y cuáles son los que conducen a la frustración. Dios nos ilumina los caminos, porque además de querer a Dios, hay que quererse bien a nosotros mismos. Muchas veces, queridos amigos, nosotros no nos queremos bien y elegimos caminos que a veces van en contra de nosotros y que nos hacen daño. Es muy fácil que el hombre, buscando lo cómodo, buscando lo fácil, no se quiera bien a sí mismo. Por ir en busca de la ley del menor esfuerzo, por ir por la puerta ancha en lugar de por la puerta estrecha, al final no me quiero bien. Quererse bien, quererse a sí mismo, es también actuar con racionalidad. Preguntarse, ¿qué me hace bien? ¿No? ¿De qué se deriva el mal? ¿Cómo puedo llegar a ser mal? Es decir, que la moral persigue esta felicidad del hombre. Y como nosotros tenemos pues una facilidad a autoengañarnos con bastante frecuencia, entonces también Dios nos ha marcado los caminos que conducen al bien del hombre y los caminos que conducen a la frustración. Continúa el catecismo diciendo que esos caminos que nos llevan a la felicidad los hacen mediante un obrar recto y libre. Es decir, que la moral discierne que el obrar sea recto y que sea libre. ¿Qué significa recto? Justo. Sin contraponer lo práctico y lo justo. Obra rectamente, busca el bien. Aunque te parezca que en un momento te va a traer complicaciones, y aunque te parezca que hay un atajo más corto, una tranza que puedo hacer para llegar más rápido, que en vez de obrar rectamente, hago una tranza y salgo de esta sin dar la cara y sin muchos problemas. Y eso no está bien. Más vale pasar una pena que muchos sustos. Sé justo. Y no busques atajos que al final son peores que el haber enfrentado la situación a la primera. Porque parece que te vas a evitar un problema, pero a medio y a largo plazo surgen más problemas por no haber sido justo en el momento preciso. Libre, es decir, consciente. La moral cristiana no se limita. No es suficiente el que las cosas sean hechas materialmente bien. Además, han de ser hechas conscientemente, humanamente, disfrutándolas, llevando las riendas de la vida moral y no actuando de una manera mecánica. Porque puede ser que hay personas que hagan muchas cosas bien, materialmente hablando, perfectas, supremamente ordenado, supremamente calendarizado, sin ningún error material o humano, pero las hacen meramente por costumbre, o porque así está en el protocolo, o porque así está mandado. Porque pierdes el puesto de trabajo si no lo obedeces. Es posible que el hombre haga materialmente muchas cosas bien, pero no las haga libremente, no las haga conscientemente, incluso que no sea protagonista de su vida moral. El bien, queridos amigos, no solo hay que hacerlo, sino que hay que gozarlo, hay que vivirlo. Yo no solo me tengo que limitar a ser un padre de familia que haga bien las cosas con mi hijo, sino que además lo tengo que disfrutar. Disfrutar del hoy, por la gracia de Dios, o el ayer. Hice bien las cosas y las disfruté. De eso hemos de disfrutar siempre. Porque la mayor tentación que nos pone Satanás, ¿no?, consiste en hacernos pensar que para poder disfrutar de la vida tengo que hacer cosas malas, tengo que hacer cosas inmorales.
No, no, no. Es que la equivocación está en no haberte dado cuenta de que puedes ser inmensamente feliz disfrutando del bien que haces y no tener la tentación de hacer el mal, porque ahí no voy a tener un disfrute. Fíjense, queridos amigos, que la parábola del hijo pródigo que nos presenta el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15, del versículo 11 al 32, la tentación del hijo, ¿no?, comenzó cuando este hijo vivía en la casa del padre, pero no la disfrutaba. En vez de haber disfrutado de vivir en la casa de ese padre, miraba por la ventana y veía a otros que llevaban una vida libertina, ¿no?, y en el fondo le daba envidia. Y decía, ellos pasan muy bien en estos deleites del mundo y yo aquí en esta casa amargado, obedeciendo lo que mi padre me dice. Esa es la tentación. Pensar que hacer el bien no nos llena el corazón. Si es que yo, para ser feliz, lo que tengo que hacer es disfrutar de las cosas buenas que Dios me permite hacer. Y no pensar en estos tubos de escape. Es que si yo tuviera una vía de escape por aquí, o si yo tuviera una compensación por allá, yo sería feliz. No. No, no, no. El problema está en el que el hijo pródigo está en la casa de su padre, pero no disfrutaba de ella. Por eso, queridos amigos, el ideal cristiano no es solo obrar rectamente y hacer el bien como un esclavo que obedece, sino hacer el bien disfrutándolo como un hijo. Continúa el catecismo diciendo que todo esto se va a lograr con la ayuda de la ley y de la gracia de Dios. Este es una combinación, un binomio que es importante que esté en nuestra vida, pero bien integrado. Existen dos peligros, ¿no?, que es el de oponer ley y gracia. Hoy en día es muy frecuente tener una concepción bastante romántica del sentido negativo de la palabra, ¿no?, desconocedora de la realidad del hombre, ¿no?, que el hombre es débil y está herido por el pecado. Entonces, a veces, con esa concepción se puede decir, bueno, lo importante es la gracia y no la ley. Así, y nos ponen el ejemplo, ¿no? Ya lo dijo San Agustín, ama y haz lo que quieras. Lo importante es el amor. Y entonces, nada de estar sujeto a leyes ni prescripciones. Cuidado con eso. Esta concepción de oponer gracia y ley es un engaño. No conocer al hombre concreto, no conocer al hombre real, nos lleva a esta mala interpretación. De hecho, esa expresión de San Agustín de ama y haz lo que quiera, podríamos decir que es una de las expresiones más manipuladas que existe en la historia. Precisamente porque somos débiles, es importante amar en lo concreto. El hombre necesita que le pongan una rienda, porque si oponemos la gracia de Dios a la ley, diciendo, bueno, sí, lo importante es la gracia, la buena voluntad, pero luego esto hay que traducirlo en forma concreta, como por ejemplo el respeto a tus padres, la obediencia, y luego seguimos así cada uno de los mandamientos. La gracia de Dios no queda violentada por el hecho de que la traduzcamos en unas leyes concretas. La gracia de Dios no está contrapuesta con la ley. Lo lógico es que nosotros, ¿no?, por el camino de la ley, vivamos el espíritu de la gracia. Ahora, sin la ley de Dios, sería imposible vivir el espíritu de la gracia que quiere mover nuestros corazones. También al contrario, puede ocurrir el otro peligro opuesto, y es que no le demos a la gracia la primacía que tiene que tener, y seamos demasiado voluntaristas, ¿no?, y vivir la ley desligada de la gracia, un puro voluntarismo, con solo mi voluntad, con mis propias manos, con mi propio esfuerzo. Y es obvio que en la vida de gracia, en la vida cristiana, más se percibe la ley no como un yugo, sino con todo lo contrario,
Cuando se tiene un tipo de educación muy voluntarista, que tiene un planteamiento en lo central de la vida cristiana, sean solamente el cumplimiento de las normas, el vigilar que se cumpla todo, y no se le da la primacía que se le tiene que dar a la gracia de Cristo, a la relación con Él, a la vida de oración, fácilmente, queridos amigos, ocurre que la ley se hace odiosa, y entonces hay que pasarla, hay que volarse la barda, porque no hemos comprendido que ella es, pues, para liberar también al hombre. Hay personas que han sido educadas en esta primacía de la gracia, y según va avanzando la experiencia de su vida, ¿no?, si ha habido un momento en el que han sentido como que la ley era para ellos costosa, en esa formación constante, conforme va avanzando su vida, en lugar de que esto se convierta en algo imposible, se convierte en algo gozoso. Por ejemplo, la petición de que santifiquemos las fiestas, de que vivamos la Eucaristía dominical. Cuando a uno le falta el amor, pues esto se convierte en un sacrificio, en un esfuerzo, en una pelea casi para ir a la Eucaristía. Pero cuando la gracia va adquiriendo en nuestra vida este protagonismo, esta formación, esta primacía, la ley pasa de ser ya un yugo pesado, pues a ser un alivio en el camino. Por eso es importante que le demos siempre la primacía a la gracia, pero sin contraponerla con la ley. En resumen, el catecismo dice que tenemos que estar pues ayudados por la ley y por la gracia, porque es muy importante en la vida cristiana que seamos fieles a la ley, pero bajo el influjo de la gracia, dándole la primacía a la gracia, que le da a la ley todo su sentido y su posibilidad de ser cumplida. Entonces, queridos amigos, en resumen, la tercera parte del catecismo tiene 2 sesiones. La primera sesión, que es la vocación del hombre, la vida en el espíritu, tiene 3 capítulos. Primer capítulo, la dignidad de la persona humana. Segundo capítulo, la comunidad humana. Y tercer capítulo, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Ya en la segunda sesión de esta tercera parte del catecismo vamos a ir profundizando cada uno de los 10 mandamientos. El catecismo nos ofrecerá 2 textos de la Sagrada Escritura muy interesantes. Éxodo 22:17 y Deuteronomio 5:6-21, de donde vamos a tomar para ir estudiando cuando lleguemos allá a ese momento cada uno de los mandamientos. Esta segunda sesión de los 10 mandamientos también iniciará ofreciendo un texto precioso del Evangelio que conocemos como el joven rico, que le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer yo para conseguir la vida eterna? Y de ahí entonces el catecismo nos va a ir explicando todos estos 10 mandamientos. Entonces, queridos amigos, la tercera parte del catecismo tiene 2 sesiones. La segunda sesión es los 10 mandamientos. Tiene 2 capítulos. Capítulo primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vemos cómo los 3 primeros mandamientos van a tener que ver con nuestra relación directa con Dios. Y los siguientes 7 mandamientos van a tener que ver con esta relación directa con nuestro prójimo, ¿no? Estos puntos los iremos profundizando cada uno en su momento. Por último, esta tercera parte del catecismo también está ilustrada con una imagen. Es la parte central del sarcófago de Junius Bassus que se encuentra en el altar de la confesión de la Basílica de San Pedro en Roma y que tiene una inscripción que data del año 359. Si nos fijamos bien cuando estén buscando en su catecismo en esta imagen, es el Cristo glorioso,
¿no?, que tiene una figura joven como signo de su divinidad y que está sentado en el trono celestial, con los pies pisando al dios pagano del cielo Urano. Está rodeado de los dos apóstoles, Pedro y Pablo, quienes están recibiendo de Cristo la nueva ley en 2 rollos. Lo mismo que Moisés recibió de Dios las tablas de la ley en el monte Sinaí, los apóstoles representados por Pedro y Pablo reciben esta nueva ley, no inscrita ya en piedra, sino grabada en cada uno de nuestros corazones. Cristo entonces nos da la gracia para vivir esta nueva ley. ¿Y qué es vivir la nueva ley? ¿No? La nueva ley es vivir en Cristo, es la moral, es la tercera parte del catecismo que estamos hablando y que vamos a estudiar. Vivir en Cristo por encima de los ídolos, rompiendo con los ídolos, pisándole la cabeza a los ídolos y viviendo la vida del Espíritu en nosotros. Continuamos con nuestra explicación, ya para terminar, de la cuarta parte del catecismo, que tiene como título la oración cristiana. El número 17 del catecismo nos la va a explicar diciendo: la última parte del catecismo trata del sentido y la importancia de la oración en la vida de los creyentes. Se cierra con un breve comentario de las 7 peticiones de la oración del Señor. En ellas, en efecto, encontramos la suma de los bienes que debemos esperar y que nuestro Padre Celestial quiere concedernos. Esta primera afirmación, queridos amigos, del número 17, quiere explicarnos el sentido y la importancia de la oración. Además de lo impresionante que es la encarnación del Hijo de Dios, también me parece sumamente impresionante que a ese Dios le hayamos podido preguntar: Jesús, tú que estás en el seno de la Santísima Trinidad, pero que te has hecho carne en el seno de la Santísima Virgen María, ¿nos enseñas a rezar? ¿Nos dices cómo debemos hacerlo? ¿Nos enseñas partiendo de cómo lo haces tú? ¿Nos introduces a esa oración con el Padre? Y más impresionante aún es que Jesús, al escuchar esta petición, lo responde. Es decir, Jesús hace humano lo que es divino y hace divino lo que es humano. Y Jesús responde con esta sencillez. Mateo 6:9, vosotros pues orad así. Y les enseña ese día el Padre Nuestro. El catecismo lo que nos dice es que realmente es importante explicar el sentido y la importancia de la oración. No una oración o un estilo de oración más importante o que esté por encima del otro. De hecho, este Padre Nuestro lo vamos a ver cuando estemos profundizando. El Padre Nuestro es una oración vocal. Jesús, la única oración que enseñó fue una oración vocal. Por eso tenemos que nosotros, los católicos, poner mucha atención cuando están algunas personas difamando las oraciones vocales que hacemos los católicos. Recuerda, la única oración que Jesús enseñó, el Padre Nuestro, es una oración vocal. Después, cuando nos adentramos en la explicación de la cuarta parte del catecismo, veremos cómo se nos enseñará qué es la oración, cuáles son los tipos de oración, cuáles son las fuentes de la oración, cuáles son los caminos de la oración, cuáles son los maestros y los lugares de oración, cuál es el combate que tenemos en la oración y cuáles son los peligros de la oración. Al final terminaremos con las 7 peticiones del Padre Nuestro. Quienes han elaborado el catecismo, es decir, todos estos obispos del mundo, han sabido bastante bien que el problema principal no es que nos falten métodos para rezar bien, sino que no estamos plenamente convencidos del sentido y la importancia de la oración en nuestra vida. A veces nos puede ocurrir que caigamos en una especie de ateísmo al decir, pues yo sí creo en Dios, pero no tengo una relación con Él.
que es algo así como decir, yo tengo una relación con un buen profesor, pero nunca hablo con él. Existe un ateísmo en el mundo fuerte, no solamente en el sentido de que mi vida moral es lo contrario a lo que profeso en mi fe, que también ocurre, que mis obras contradicen mi fe, sino también en este sentido de la oración. Sí creo en Dios y creo que es mi Padre, pero yo no hablo con Él. ¿Cómo no voy a tener relación con mi Padre si creo que me ha creado y tiene todo destinado para mí? Cuidado con esta tentación del ateísmo que nos puede llevar a aplicar aquello que dice ese refrán conocido, ¿no? Si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Es que nosotros no estamos solos. Dios vive con nosotros, camina junto a nosotros. Luego tenemos que tener un esfuerzo en relacionarnos con Él. Y en esa relación con Él yo voy descubriendo lo que Dios ha pensado para mí. Cuáles son sus proyectos, cuáles son sus planes de amor. Este es el sentido, esta es la importancia. Esta es una importancia máxima. El hecho de que no tengamos vida de oración nos tiene que preocupar un poquito. Aunque pensemos que tenemos las cosas claras, que ya la hicimos, yo ya tengo fe, yo ya creo mucho, no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar ahí. Dios tiene su proyecto y nosotros poco a poco lo vamos a ir conociendo, lo vamos a ir descubriendo. Y eso va a suponer, queridos amigos, pues entrar en una vida de oración, en una vida de discernimiento, preguntándole a Dios en mi conversación con Él, ¿qué quieres para mí? ¿Este camino o aquel otro? Ayúdame, Señor, a encontrarlo. Hemos de tener un tiempo y un margen para poder hacer esta oración, para poder hacer este diálogo con Él. A veces nos quejamos, de Dios, porque no me dice qué es lo que quiere de mí, ¿no? Pero pregunto, ¿ya se lo preguntaste? ¿Te has puesto delante de Él en silencio? ¿Le has hablado de corazón a corazón? De la rectitud de nuestra oración, queridos amigos, va a depender, ¿no?, la vida nueva, ¿no? La vida nueva en Él. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. El que no quiere actuar habitualmente conforme a este espíritu de Cristo, pues tampoco podrá orar habitualmente en su nombre, porque la oración es lo que es toda mi vida. Así, queridos amigos, que en la primera sesión de la cuarta parte del catecismo se va a hablar del sentido y la importancia de la oración. Y en la segunda sesión lo que vamos a hacer es hacer un comentario sobre las 7 peticiones que nos enseña el Padre Nuestro. El Padre Nuestro ha sido uno de los temas a los que más ha recurrido la tradición católica. Ya en los primeros siglos, los santos padres comentaban el Padre Nuestro, hablaremos de ello. Y es importante que nos abramos a descubrir lo que Dios nos dice en el Padre Nuestro, puesto que esta es la oración revelada, ¿no?, la que Jesús nos enseñó. En el Padre Nuestro, Cristo nos enseña lo que queremos decir. Es como la suma de lo que debemos esperar de Dios, porque Dios quiere dárnoslo. Estas peticiones del Padre Nuestro, tenemos en ellas la seguridad de que Jesús nos dijo que las pidiésemos. Luego, si Jesús nos dijo que las pidiésemos, es porque Dios nos las quiere dar. Hay una oración que se reza en la liturgia de las horas, que dice así: concédenos pedirte lo que tú quieres darnos, y haz mi corazón conforme al tuyo. Es una oración muy linda. Concédenos pedirte lo que tú quieres darnos, y haz mi corazón conforme al tuyo. En las peticiones del Padre Nuestro tenemos plena seguridad de que Jesús nos las enseñó y que quiere que sean nuestras peticiones principales.
Y esto sirve para conformar nuestra vida, nuestra voluntad a la voluntad de Dios, para adecuarla, para que seamos un solo querer y un solo sentir con Dios, para que mi querer sea el querer de Dios. Yo quiero lo que tú quieras. Y cuando un hombre logra decir esto y lo dice con convencimiento y con confianza, verdaderamente esto es lo que es hacer oración. Y hemos comprendido cuál es el sentido cristiano. Lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera. Esta es la meta a la que la oración del Padre Nuestro nos debe llevar. Lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera. Por eso este número 17 del Catecismo termina diciendo, en ellas, en las peticiones, en efecto, encontramos la suma de los bienes que debemos esperar y que nuestro Padre Celestial quiere concedernos. Entonces, queridos amigos, la cuarta parte del Catecismo va a tener 2 sesiones. La segunda sesión es la oración del Señor, el Padre Nuestro. No tiene capítulos, solo se desarrollará en 4 artículos. Artículo primero, resumen de todo el Evangelio. Artículo segundo, el Padre Nuestro que estás en el cielo. Capítulo tercero, las 7 peticiones. Y capítulo cuarto, una doxología final que también explicaremos. Esta cuarta parte del Catecismo también está ilustrada con una imagen. Es una imagen de miniatura del monasterio de Dionisio en el monte Athos, que está pintado en Constantinopla por allá hacia el año 1059. Y en la imagen, cuando la tengan enfrente, van a ver cómo Cristo se dirige en oración al Padre, ¿no? En un lugar solitario. Y mientras tanto, sus discípulos le miran a distancia. Pedro, el príncipe de los apóstoles, mirando a los demás, les indica a aquel que es el maestro, que es el modelo y que es el camino de la oración cristiana. Y entonces ellos a viva voz le van a decir a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Con esto, queridos amigos, terminamos nuestra exposición de la estructura del catecismo que vamos a seguir ahondando en las próximas sesiones que tendremos con la gracia de Dios la oportunidad de compartir.